vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Saturn con un barniz mate. ¿Cómo la pintamos? En Nardo Grey le hacemos todo el detallado, todas las hendiduras en color negro, botones, etcétera, y al mando exactamente igual. Mirad, conector y al mando el detalle de los botones que dejamos hendidura y laterales negros y nos da un aspecto muy bueno. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Saturn, pero esta vez la vamos a hacer en mate. Tengo muchos vídeos por el canal de que solo hago, digamos, consolas en brillo y tengo alguna satinada o mate, pero las matizo y satino yo a mi manera, digamos, con barniz, brillo y le voy dando pasada tras pasada en varias veces para, digamos, darle ese toque más mate. Esta vez he comprado un barniz mate en Racing Colors y vamos a pintar y voy a explicar cómo lo aplico yo, que es muy sencillo para que dé el acabado mate. Me ha costado 40 euros. Vale lo mismo el brillo que el mate, en este caso el que he comprado yo, ¿vale? Es 1 litro y te viene con su catalizador. Sobre todo, barniz mate, no se le puede cambiar el catalizador, viene con su catalizador y hay que utilizar ese, el que te dice el fabricante. Por ejemplo, en un barniz brillo, HS, de los que yo utilizo, ya sea la marca que sea, ya sea Glasurit, RM o el mismo de Racing Colors, tú cuando compras un barniz te suele venir con su catalizador, ¿vale? Y si se os gasta o se me gasta, yo lo que hago muchas veces tiro de otros catalizadores que tengo ahí, siempre que sea HS, de la misma familia, digamos. Ya sea rápido, lento, extra lento, normal, ¿vale? Siempre se puede cambiar, pero en el mate no. En el mate tiene que ser el suyo porque si no os dará otra reacción completamente distinta. Puede ser que no seque, puede ser que no se matice como se tiene que matizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho eso, la vamos a pintar de gris nardo o nardo grey, ¿vale? Es un color que Volkswagen, el grupo Wagen, digamos, Audi, empezaron a pintar muchos coches y es un color muy bonito y a día de hoy casi todas las marcas, digamos, tienen un color, si no es el mismo, similar, ¿vale? Yo lo he hecho con una base blanca, le he añadido negro y un poquito de verde o azul, ¿vale? Pillé unos restos que tenía por ahí por no desechar esa pintura, lo mezclé y bueno, me salió algo curioso y es muy similar, si no es exactamente casi el mismo. Hoy la vamos a pintar de nardo grey y le tiraremos barniz, brillo y la dejaremos en brillo. Día siguiente le rellenaremos las hendiduras en color negro y algunos detalles como botonera, la tapa del cartucho y ya le aplicaremos el color mate con los stickers y todo. Es muy sencillo, se aplica igual. Aplicamos una mano, dejamos pasar 5 minutos, eso sí que podemos adelantar la siguiente pasada y le aplicamos la capa final y queda completamente mate. Es más, estaremos pintando y ya veremos cómo se nos va matizando cuando cambiemos de pieza. Es extremadamente rápido, yo no lo diluyo. Yo, por ejemplo, este que me han pasado a mí, me han dicho que no le añada disolvente y la verdad que va y queda muy bien. ¿Por qué ahora me animo a hacer alguna cosa mate? Nunca he tenido, pero ahora como estoy metido en un proyecto que haciendo bicicletas, etcétera, con mi amigo Yusek, que por eso he bajado un poquito, digamos, de subir vídeos al canal porque no tengo tanto tiempo, ahora estamos pintando muchas bicis y casi todas. La moda ahora o la tendencia es hacerlas en mate y por eso ya me he visto obligado a comprarlo, ¿vale? Pero el precio son 40 euros, no es caro, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, voy a aplicar el nardo grey, un color muy fácil de pintar y es muy llamativo, muy bonito, tanto en brillo como en mate, ¿vale? Yo cambio la cámara, pego una pasada rápido y ya siguiente día nos ponemos ya con los stickers y a rellenar las hendiduras y aplicamos el barniz mate. Va a ser un tutorial yo creo que de los más rápidos, o eso espero. Bueno, ya cambié la cámara, aquí tenemos todas las piezas preparadas, ¿vale? A la tapa de abajo le he tapado, digamos, la identificación, las pegatinas, ya veremos, luego cuando le tiremos el color retiramos y barnizaremos encima, ¿vale? He cargado ya el color y vamos a aplicar el nardo grey o gris nardo. Yo ya lo he dicho, lo he mezclado con esos colores, pero bueno, se puede utilizar azul, se puede utilizar verde.
Incluso negro, blanco y un poquito de amarillo también podríamos dar con este tono. Es un color, la verdad, a mí me gusta. Es un color muy bonito. Vamos a aplicar una mano a todo. Y mirar lo que llega a cubrir. Como tiene base blanco, negro y azul, que no los diluí mucho, pues digamos que tiene bastante poder de cubrición. Y así vamos a hacer con toda la consola, menos con estas piezas, que estas piezas van a ir de color negro, ¿vale? Y ya siguiente día, como siempre hacemos, rellenaremos hendiduras de color negro para que nos quede algo muy fino, y en mate yo creo que esta consola puede quedar muy guapa. Yo conecto el compresor, que ya me ha saltado, y lo pongo a cámara rápida para pintarlo todo. Bueno, pues una vez ya bien seco, lo hemos vuelto a lijar todo finamente. Recordamos que estaba en brillo, la barnicé en brillo el primer día. Ahora la he matizado con lija 1200 o 800, la he lijado entera, ¿vale? A la tapa no lo suelo hacer. Bueno, no lo he hecho en ninguna Saturn, pero he visto que tiene estas tres líneas y las he lijado, lo he hecho a posta, ¿vale? Te puede pasar sin querer, fácilmente lijando, porque tiene relieve hacia afuera, y lijando te puede saltar, pero creo que le puede dar un toque fino. Cuando lo dejemos todo completamente matizado, con el barniz mate puede quedar muy bien, ¿vale? Entonces le he ido tapando también las hendiduras que vamos a pintar en negro. En el mando ya lo he hecho en 2 veces. Le he hecho primero, digamos, la hendidura donde va el botón Start, que lo voy a dejar de color de origen. Solo los botones de aquí arriba y el Start, que es de goma, lo voy a dejar en el color ese granate o rojizo que lleva, ¿vale? Son los únicos botones que van a llevar de color. En consola van a ir en negros. Lo he pintado en negro. Este, digamos, el central de Open, lo voy a pintar junto en negro, junto a la cruceta, y ya luego le rellenaré las letras, que lo tenía que haber hecho el día anterior, pero bueno, hoy como tenemos que pintar negro, ya aprovecho y pintamos. Y los botones del mando los iba a dejar en un principio en su color original, pero lo que vamos a hacer, lo vamos a pintar de color negro. Vamos a dejar secar y le vamos a retirar limpiando, digamos, el centro de cada botón, como mejor podamos. Si vemos que no nos queda bien, con un rotulador Posca me ayudaré a darle, digamos, la forma redonda. Entonces, ¿qué conseguiremos? Limpiando, quedará negro, quedará limpio, digamos, el botón y la hendidura de la letra de color negro. Lo mismo no se aprecia bien, pero a ver si con las fotos que puedo poner se entiende mejor, ¿vale? Porque no me puedo explicar todo lo bien que quiero. Y a los botones de colores exactamente igual. Se nos verán el color, pero el botón será negro, tanto por abajo como la hendidura de la letra. Y digamos, a las tapas también les he lijado, como siempre hago, para sacar el color del plástico, para que se nos marque. Y armando en la parte trasera, le he encintado, le he pintado y luego he lijado las letras, y se nos ha quedado, bueno, bastante curioso. Es un detalle que, bueno, no lo suelo hacer y ha quedado bastante bien. Yo voy a cambiar ahora la cámara y aplicaremos el color negro en los botones y a la consola en la hendidura. Dejaré secar, limpiaremos y ya siguiente vídeo será aplicando el barniz mate y enseñando cómo se aplica. Y mientras estamos dando la primera mano, veréis como cuando acabemos todas las piezas, ya están matizando ellas solas. Lo aplicamos, parece que es un barniz brillo, pero solo se va apagando, se va rechupando, digamos, y va matizando él solo. Lo haremos en 2 pasadas. Hay gente que me ha recomendado hacerlo en una.
Yo recomiendo hacerlo en 2 porque, aunque lo veamos mate, hay que darle ese grosor para proteger los stickers que hemos colocado en los mandos, consola, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo me voy a poner a darle el color negro a estos botones, finamente, lo explico y ya pasamos a aplicar el barniz mate. Bueno, pues vamos a pasar a pintar el color negro, ¿vale? Bajamos la presión de la pistola y vamos a pintarle. He tapado todo lo que he podido. No hace falta que quede perfecto porque luego nos ayudaremos con un trapo y alcohol y limpiaremos. Sí que recomiendo tapar esta zona para que no se nos vaya pintura en este canto que luego nos puede costar más de limpiar. Y lo vamos a hacer en 2 pasadas, finamente y suave, ¿eh? ¿Veis? Yo voy dando, sin prisa, sin prisa. Aquí en el orificio, digamos, donde va el botón de Open también. Y vamos aplicando, ¿veis? Mirad, aquí he montado la cinta sin querer. Vamos mirando siempre lo que vamos haciendo porque es fácil equivocarnos. Tampoco hubiese sido un defecto muy grave porque luego podemos pintar otra vez de color negro o ayudarnos con un cepillo de dientes, etcétera, ¿vale? Y esto lo pasaría por aquí. Cruceta y el botón central. Suave, ¿vale? Dando. Vale, la cruceta. Finamente, finamente, no cargamos, ¿vale? Ya estos botones exactamente igual. Los botones que más nos va a costar cubrir, ¿vale? Es el plástico amarillo y negro. Ahí negro y verde, que diga. Entonces mi idea es pintarlos todo de negro, dejar secar, limpiar con mucho cuidado la zona de arriba, limpiaremos y ya luego pintaremos de barniz mate y se nos quedará la redonda de color y la hendidura negra, igual que el lateral del botón, pero poco a poco, ¿vale? Vamos soplando y ahora ya yo vuelvo a la consola otra vez porque ya se ha secado el color negro. Vamos, vale, vale, de todos los ángulos, mirad cómo voy girando la pieza para que me entre la pintura en todas partes, ¿vale? Y vamos tirando, tirando. Vale, varios ángulos. Y esto yo ya lo daría por terminado esta pieza. Dejamos que evapore, evapora muy rápido. Le he añadido bastante disolvente al color, digamos. Cubre algo menos, es más fino y evapora rápidamente. ¿Veis? Mirad. Solo aplicándole un poquito de aire. Me la voy a jugar. Vamos a tocar. Todavía se nos marca, mirad, se nos marcan las huellas, pero está casi seco. Vale, damos y bueno, tiramos un pulverizado por encima. Pero seca muy rápido. Y a los botones también, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y ya pasamos a darle el barniz. Y ahora descintaré, digamos, con cuidado toda la consola, ¿vale? Iremos retirando todas las cintas que le hemos puesto alrededor y con un trapo y alcohol iré limpiando todo el perímetro, ¿vale? Voy a enseñar un poquito. ¿Veis? Todas las cintas. Esta por ahora nos tenemos que entretener en limpiar. Siempre que limpiemos, sobre todo, limpiamos una vez, dejamos secar y miramos bien a la luz del sol, bueno, a la luz interior, o si sacamos la pieza a la calle, si es necesario, para ver que no se nos ha fumado, porque es muy fácil que se nos haya ido algo de color, mate no lo veamos y cuando apliquemos el barniz nos lo cante y nos estropee un acabado que estamos haciendo despacio y muy bien, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me voy a poner a descintar y a limpiarlo todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer ya el barniz mate, ¿vale? Yo lo tengo apuntado 2 a 1, que se puede hacer 2 a 1, porque lo he hecho y funciona perfectamente, aunque digamos, el distribuidor pone que el 20% es fabricante, ¿vale? Que con un 20% ya nos vale.
Siempre que utilicemos barniz mate, va con un catalizador especial. No hagamos pruebas, no añadamos otros catalizadores como se puede hacer, por ejemplo, en cualquier barniz HS brillo. No, ¿vale? Siempre el que te da el fabricante. ¿Vale? Vamos a moverlo bien y os lo voy a enseñar para que veáis el tono que pilla este barniz, que es muy blanquecino, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla de unos 60, bueno, unos 75 mililitros. Vamos a hacer, porque lo vamos a hacer en dos manos. Bueno, 60, ¿vale? Y voy a añadir hasta 75, vale. Ahora. Y ahora vamos a añadirle, me he pasado, ¿no? Sí, he hecho, bueno, no, 75. Pues le voy a añadir, digamos, hasta los 100, 105. ¿Vale? Esto lo correcto es hacerlo en la apoyado, pero yo como tengo el móvil en la frente ahora, pues tengo que levantarlo y espero lo esté pillando todo, ¿vale? Vale, correcto. 105. Y ahora cerramos. Colocamos el vaso y vamos a asegurar el contorno, ¿vale? Para que no se nos escape. Yo siempre muevo, aunque lo correcto es utilizar un removedor o un palo, retiro, digamos, los botes. Siempre que movamos, si es barniz, cuidado porque puede ser que salpique, ¿vale? Vale, vamos soltando, soltando, soltando. Vale, porque se nos queda aquí algo de presión y puede tirar para arriba. Entonces ahora vamos a colocar ya en la pistola, ¿vale? Me coloco el guante. Colocamos en la pistola, agitamos, dejo aquí, voy a desconectar el compresor y vamos a darle la primera mano de barniz mate. Vale, primeros disparos siempre fuera, ¿eh? Vale. Soplamos bien la pieza y vamos a aplicar como si fuera normal, pero mirad qué tono tiene, qué blanquecino que es este barniz, ¿vale? Vale, ya salta el compresor. Sí que tendré que abrirlo para que me coja aire. Pero mirad, ¿veis? Parece que es brillo, ¿eh? Lo aplicamos igual. Mismas pasadas, solapando. Vale, vale, vale. Vale, y ahora para arriba. Una buena mano. Al sticker también. Vale, para protegerlo. Y ahora, mirad, ¿eh? Acabo de dejar la pistola. Mirad aquí. No sé si se apreciará, voy a intentar buscarlo con la cámara, que sí, ¿veis? Brillo y mate, mate, se está matizando. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ponerlo con otras piezas y veréis cómo va a ir pasando. Mando, ¿eh? Vale. Ya hemos limpiado bien, nos aseguramos. Vale. Dejamos. Tapa trasera. Todo igual, ¿eh? Una mano. Como si fuera un barniz brillo, lo aplicamos exactamente igual. Vale, 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 vale. Y ahora para el otro lado. Vale. Mirar la consola ya. Está completamente matizada. Y aún tiene que matizar algo más, ¿vale? Yo me voy a poner a darle, digamos, a todas las piezas. Ahora las tapas y los botones. Que a esto, por ejemplo, con una mano nos valdría, no tenemos que darle más. ¿Vale? Bueno, yo voy a conectar compresor, me pongo a darle una mano a todo, dejaré pasar 10-15 minutos, doy otra mano exactamente igual y ya os lo enseño terminado. Vamos con el compresor. Bueno, y una vez ya terminado y ya montado todo, ¿vale? Este es el aspecto que presenta. La verdad que queda muy bien todos los acabados mate y tanto sean consolas, coches, etcétera. Yo soy, bueno, a mí me encanta el brillo. Yo prefiero el brillo, la protección que da un brillo, porque por ejemplo tenemos esta consola mate que ha quedado perfecta.
si se nos hiciera un arañazo, un golpe, etcétera, que nos marque, digamos, el plástico, hacer un parche en mate es repintar una pieza entera y no sabemos si nos va a quedar el mismo tono de matizado aunque hagamos la misma mezcla. Con brillo también te puede pasar, pero de color, ¿sabes? Pero siempre vas a tener el mismo brillo. El problema sería de color, que tendríamos que hacer el parche o la reparación más grande. Pero en mate es repintar pieza entera. Pieza entera, no puedes hacer un parche de mate, o por lo menos yo no... Tampoco me he puesto a hacer pruebas, intentaré probar algún día si me pasa en alguna zona, pero ya os digo yo que habrá que pintar pieza entera. Sí o sí. Seguro, y aprovechar, digamos, algún corte de consola o de si fuera en una aleta, en una puerta, llevárnoslo, digamos, hasta el corte, hasta donde empieza la siguiente pieza, digamos, ¿vale? Simplemente enseñárosla, los botones, el interior, cómo le lijamos, con mucho cuidado estas letras de aquí, que lo que hago es con cinta de carrocero, con tesa, protejo el canto, ¿vale? Y solo dejo las letras y voy lijando poco a poco. Inevitablemente, lijando, vamos a lijar la tesa o la cinta de carrocero o protección que pongamos. Entonces la vamos sustituyendo o poniendo más para no dañarlo. Le elijo, digamos, estas 3 líneas, que es la primera vez que lo hago y la verdad que lo voy a hacer más a menudo porque me ha gustado cómo ha quedado. Le da un toque. Al conector del mando exactamente lo mismo. Lijamos, rellenamos. Es una consola que se le puede, muy camaleónica, que se le puede hacer muchísimas cosas, tiene muchos detalles para irle haciendo. Incluso una que tengo yo, que se me ha perdido la tapa de aquí, el cristal, lo mismo voy a hacer es recrearle esta zona con masilla o fibra, masilla de fibra de vidrio, y dejarla completamente lisa, que no se le vea, digamos, esta pieza. Es una opción para todos los que hemos perdido esa tapa, ¿vale? Le podemos dar un toque. Y el mando exactamente igual. Os enseño a la zona de los botones porque es de los detalles que más... Mira, lo planeé así al principio y no sabía bien cómo iba a quedar y la verdad que me gusta mucho cómo ha quedado, cómo se ve el color negro y la hendidura negra y luego los colores de los botones que no los perdemos. Este botón que nunca lo pinto porque ya he comentado varias veces que es goma, se le podía aplicar un flexibilizante, etcétera, pero yo creo que con el tiempo este material es peligroso. Como lijamos también, con mucho cuidado, porque estas hendiduras, estos relieves que tiene el mando de Sega Saturn son mínimos. Estos aún, pero los de aquí, entre lo mínimo que sobresalen y el desgaste que tiene, porque está en zona de botones, y queramos o no, siempre estamos jugando, siempre estamos dando, toqueteando, y eso tiene un desgaste con el tiempo. No muy grande, pero interfiere. Interfiere luego a la hora de... Parece que no, pero con los mismos dedos nos comemos y desgastamos el plástico. Y le damos forma, no digamos, lo viciamos, pero sí que lo desgastamos un poquito, ¿vale? Yo esto lo dejo por aquí, espero que se haya entendido, espero que se haya entendido bien y gustado. Es un barniz que se aplica igual, yo lo he aplicado, como habéis comprobado, igual. Y es más, una vez estás pintando, te vas y esa pieza ya está matizándose sola. Hay gente que la hace 2:1, este fabricante en concreto me dice que el 20% y que no lo diluya en disolvente. Yo le he hecho caso y la verdad que no tiene ningún tipo de problema, tiene el mismo aspecto y tacto, todo, y ya está. Espero os haya gustado. Como siempre digo, muchísimas gracias por todo, por el crecimiento del canal poco a poco que voy consiguiendo, que cada vez que subo un tutorial ya he sumado 100 suscriptores más, 70, y eso también se me han ido, también lo voy viendo cómo va bajando. Pero bueno, simplemente gracias por estar ahí, gracias por verlo, espero os sirva, ya sea en consola, como siempre digo, una consola, un coche, lo que sea. Estamos hablando de pintura, procesos de pintura y cómo dar unos acabados de pintura o unos diseños, etcétera. Sea donde sea. Yo he empezado con coches, he empezado con plástico, ahora voy a tocar madera, porque estoy pensando, estoy barajando la opción, no sé si hacerlo. Me quiero hacer la mesa del comedor, ¿vale? Fui a una tienda a verla y me pedían 1.600, 1.800 euros por una mesa muy guapa de roble, ¿vale? Y me pareció cara. Soy catalán y hay que mirar mucho el dinero y me pareció extremadamente cara y pienso que no la podemos hacer nosotros mínimo la mitad. Yo creo que por la mitad
y así también aprendemos a hacerla. Y he comprado un tablón de madera, yo y mi cuñado, que le he hecho una cosilla para la cocina que me ha quedado francamente bien y digamos ha sido la prueba para ahora yo poderme y ganar esa confianza para hacer una mesa de comedor. Lo que no sé si lo grabaré en tutorial y lo pondré para que lo veáis, ¿vale? Bueno, yo no me lío más, muchísimas gracias, un saludo a todos y nada, cualquier cosa, escribidme sin problema, que siempre contesto.